quiero dinero. Y en el momento en que lo deseo, algo adentro se tensa, no es emoción, no es esperanza, es incomodidad, casi como si desear se hubiera vuelto algo incorrecto, como si el deseo hubiera dejado de sentirse seguro. Tal vez conoces esta sensación. No estás desesperado, no estás persiguiendo nada, simplemente dejaste de querer, en silencio. Y la gente llama a eso paz, le dicen desapego, le llaman confianza, pero por dentro no se siente como libertad. Se siente como si algo se hubiera adormecido. Así que si alguna vez has pensado, quiero dinero, pero desearlo se siente mal ahora, esto es para ti, porque al terminar de leer esto, entenderás qué fue lo que hizo que el deseo se sintiera inseguro y cómo volver a querer sin presión, sin culpa y sin convertirlo en otro trabajo más. Esto no suele manifestarse de forma dramática. Aparece en silencio. Dejas de revisar tu cuenta de banco. No porque seas libre, sino porque mirar se siente pesado. Postergas abrir las facturas. No por irresponsabilidad, sino porque algo adentro se contrae cuando lo haces. Te dices a ti mismo, no importa, no necesito mucho, estoy bien. Y en la superficie suena sabio. Te escuchas tranquilo, espiritual, desapegado, pero en el fondo todo se siente plano. Menos interés, menos movimiento, menos conexión con querer algo en absoluto. Incluso podrías decirlo en voz alta, no necesito nada. Y la gente asiente, lo respetan, le llaman crecimiento. Pero por dentro no se siente como paz, se siente apagado, como si el deseo no se hubiera resuelto, sino que simplemente se quedó callado. Y esta es la parte que casi nadie nombra, porque lo que estás experimentando no es iluminación, es protección. Es tu sistema aprendiendo que querer crea tensión y eligiendo el adormecimiento en su lugar, no porque estés haciendo algo mal, no porque le fallaste a la ley, sino porque en algún punto desear empezó a sentirse peligroso. Así que aquí está el problema real. Querer dinero empezó a sentirse mal porque tu sistema nervioso aprendió que querer es igual a peligro, no lógicamente, no conscientemente, sino biológicamente. Tu cuerpo aprendió que el deseo lleva a la tensión, a la presión, a la decepción, a tener que mantener la compostura, así que se adaptó. Esto no es un problema de mentalidad, no estás bloqueado, no te estás limitando, no estás pensando mal. Esto no es un problema de fe, no te falta confianza, no te falta creencia, no perdiste tu alineación, y esto no se trata de aplicar la ley incorrectamente, no malinterpretaste a Neville, no te saltaste una técnica, no fallaste en persistir. Lo que pasó es mucho más silencioso que eso. En algún momento, querer dejó de sentirse neutral, dejó de sentirse abierto, dejó de sentirse vivo, y empezó a sentirse riesgoso. Así que tu sistema hizo lo que siempre hace cuando algo se siente inseguro. Se retrajo, redujo el deseo, suavizó las expectativas, aprendió a querer menos para no tener que sentir la tensión, no para castigarte, no para sabotearte, sino para protegerte. Y una vez que ves esto con claridad, todo lo demás cobra sentido. Porque esto no sucedió por una sola razón, sucedió por tres. Tres razones ocultas que lentamente le enseñaron a tu sistema que el deseo era algo que debía administrarse, controlarse o evitarse. Y una vez que miremos esas tres razones, entenderás por qué querer dinero empezó a sentirse mal, aunque no haya nada malo en ti. Aquí está la primera razón oculta. El deseo no desapareció, cambió de forma. En algún punto, querer dinero dejó de ser algo natural y comenzó a convertirse en algo que tenías que hacer correctamente. El deseo se convirtió en una tarea, no conscientemente, silenciosamente. Ya no solo querías dinero, querías quererlo de la manera correcta, con los pensamientos correctos, los sentimientos correctos, la postura interna correcta. Y aquí es donde las cosas cambiaron. Las técnicas dejaron de ser herramientas y se convirtieron en supervisión. Las afirmaciones se volvieron monitoreo. La conciencia se volvió inspección. La autorreflexión se convirtió en vigilancia. Empezaste a observarte a ti mismo, revisando pensamientos, corrigiendo reacciones, notando cada fluctuación emocional.
y al principio se siente responsable, se siente disciplinado, se siente espiritual, se siente maduro, pero con el tiempo algo sutil sucede. Dejas de relacionarte con el deseo como un movimiento y empiezas a relacionarte con él como una actuación. Mides cada pensamiento. ¿Ese pensamiento estuvo alineado? ¿Acabo de arruinarlo? ¿Sigo en el estado? Entras en pánico cuando te sientes mal, no porque haya pasado algo realmente, sino porque sentirse mal se siente peligroso, porque ahora hay algo que mantener. Así que intentas sostener el estado, como un trabajo, como algo frágil que podría desmoronarse si dejas de prestar atención, y sostener es agotador. Sostener requiere vigilancia, sostener requiere esfuerzo, sostener requiere autocontrol constante, y el sistema nervioso siente eso. No escucha, estoy creciendo. Escucha, no puedo relajarme. Aquí es donde el dinero empieza a sentirse pesado, no porque el dinero sea pesado, sino porque quererlo ahora viene con responsabilidad, con presión, con autojuicio, con el miedo a hacerlo mal. Así que el deseo se tensa, porque cuando el dinero se convierte en una prueba de merecimiento, el deseo se convierte en presión, y la presión siempre crea el siguiente problema: culpa. Después de la presión viene la culpa, no una culpa ruidosa, una culpa silenciosa, esa clase de culpa que suena razonable, incluso espiritual. Empieza con pensamientos como estos: si quiero dinero, no soy lo suficientemente espiritual. Si todavía deseo, debo estar en carencia. Si me estoy esforzando, realmente no confío en Dios. Y ninguno de estos pensamientos se siente agresivo. Se sienten maduros, responsables, evolucionados. Pero observa lo que hacen. Convierten el querer en un problema moral. Ahora no es solo quiero dinero. Se convierte en ¿debería querer dinero? ¿Es este deseo prueba de que aún no he llegado? Estoy fallando espiritualmente por querer más. Así que cada vez que surge el deseo, surge algo más con él: juicio. Y el juicio es pesado, porque la culpa no corrige el deseo, lo envenena. Empiezas a querer e inmediatamente te cuestionas. Empiezas a sentir movimiento e inmediatamente te retraxes. Así que el sistema aprende algo muy simple: si querer me hace sentir mal, dejaré de querer. No conscientemente, automáticamente. Tu sistema deja de querer para evitar sentirse equivocado. Y aquí es donde comienza el apagón. No renuncias al deseo porque lo trascendiste. Renuncias a él porque duele sostenerlo. Te dices a ti mismo que estás más allá del dinero. Te dices que no necesitas nada. Te dices que estás en paz. Pero por dentro hay alivio mezclado con vacío, porque la culpa siempre encoge la vida. Ahora, aquí está la corrección que importa, y es totalmente compatible con Neville. Querer no es carencia, querer es dirección. La carencia dice estoy sin, la dirección dice hacia aquí me estoy moviendo. Neville nunca enseñó que el deseo fuera un defecto. Enseñó que el deseo revela el estado que estás destinado a ocupar. El deseo no es prueba de que estás fallando, es información. Te muestra dónde la vida quiere expandirse a través de ti. La culpa interrumpe esa señal. Te dice que dejes de escucharte a ti mismo. Así que, en lugar de que el deseo te lleve hacia adelante, queda enterrado. Y cuando el deseo queda enterrado, nada se siente vivo. Pero hay una capa aún más profunda en esto, porque este patrón no empezó con la manifestación. No empezó con Neville, no empezó con la espiritualidad en absoluto. Empezó mucho antes. Esta capa va más atrás, antes de la manifestación, antes de la espiritualidad, antes de Neville. Se trata de cómo aprendiste a sobrevivir, si fuiste el responsable desde temprano, si aprendiste a no pedir ayuda, si depender de otros se sentía riesgoso. Entonces aprendiste algo importante. Aprendiste a regularte solo. Aprendiste a mantener la compostura, a gestionar tus emociones, a no necesitar demasiado, no porque fuera saludable, porque era necesario, y ese cableado no desaparece cuando la vida cambia, se adapta. Así que más tarde, cuando el dinero entra en escena, no se registra como neutral, se registra como un riesgo emocional, porque querer dinero significa tener esperanza.
Y tener esperanza significa vulnerabilidad, significa abrirte a la decepción, a la espera, a la incertidumbre, y la vulnerabilidad solía doler. Así que el sistema recuerda, no como una historia, como una sensación, una opresión en el pecho, un retroceso en el cuerpo, un silencioso «no vayas ahí». Así que en lugar de querer abiertamente, aprendes a distanciarte del deseo, lo suavizas, lo espiritualizas, le llamas rendición. Te dices a ti mismo que estás desapegado, pero lo que realmente está pasando es más simple. Te estás protegiendo, porque el desapego se siente más seguro que la esperanza. No te pide nada, no te expone, no arriesga una decepción, y cuando has sido quien se sostiene a sí mismo por mucho tiempo, la seguridad se vuelve más importante que la expansión. Así que le llamas desapego, pero en realidad es autoprotección. No es un defecto, no es un fracaso. Es solo una vieja estrategia que sigue haciendo su trabajo. Y una vez que esto se ve, la vergüenza comienza a disolverse, porque no estás evitando el dinero. Estás evitando la vulnerabilidad que querer requirió alguna vez. Y ese es el momento donde todo puede cambiar. Porque no hay que pelear contra la protección, hay que entenderla. Aquí es donde casi todos se equivocan. No porque sean descuidados, no porque no entiendan, sino porque sienten la incomodidad e instintivamente tratan de hacer que pare. Cuando el deseo empieza a sentirse inseguro, el sistema busca alivio, y casi todos recurren a una de dos soluciones. Parecen opuestas en la superficie, pero vienen del mismo lugar. La primera solución es el control. El control se siente responsable, se siente proactivo, se siente como si estuvieras haciendo algo. Así que aumentas la técnica, afirmas con más precisión, visualizas por más tiempo, corriges pensamientos más rápido, empiezas a monitorear tu mundo interior de cerca. ¿Qué acabo de pensar? ¿Estaba eso alineado? ¿Reaccioné mal? ¿Sigo en el estado? Al principio, esto se siente como maestría. Te dices que estás siendo disciplinado, comprometido, serio con la ley, pero lo que realmente está pasando internamente es muy diferente. Tu sistema nervioso no escucha confianza, escucha vigilancia, se siente observado, se siente evaluado, siente que algo podría salir mal en cualquier momento. Así que el deseo ya no se siente como movimiento, se siente como responsabilidad, como algo frágil que debe mantenerse. Y cuando el deseo se convierte en algo que tienes que gestionar correctamente, el cuerpo nunca se relaja, porque ahora siempre hay un riesgo, el riesgo de resbalar, el riesgo de pensar lo incorrecto, el riesgo de perder el estado. Así que el sistema se mantiene alerta. Y los sistemas en alerta no se sienten seguros queriendo, se sienten tensos. Así que el control, en lugar de restaurar el deseo, en realidad aumenta la presión a su alrededor, y la presión siempre tiene un costo. Eventualmente, el sistema se cansa. Ahí es cuando la gente se mueve hacia la segunda solución, la desaparición. Esta parece espiritual, incluso sabia. En lugar de intentarlo con más fuerza, das un paso atrás. Dices cosas como, no necesito dinero. Estoy por encima de las cosas materiales. Solo estoy confiando en Dios. Ya solté todo completamente. Y de nuevo, nada de esto suena mal. En la superficie, suena pacífico, desapegado, centrado, pero internamente, algo más está sucediendo. No te estás relajando en la vida, te estás saliendo de ella. Dejas de involucrarte con el deseo, dejas de imaginar, dejas de que te importe. No porque la plenitud haya llegado, sino porque importarte empezó a sentirse pesado. Así que el sistema elige el alivio, alivio de la presión, alivio del esfuerzo, alivio de la vulnerabilidad, y llama a ese alivio rendición. Pero la rendición que te saca de la vida no es paz, es un apagón. Así que ahora tienes dos extremos. Control, intentar forzar el deseo hacia la seguridad mediante el esfuerzo. O desaparición, eliminar el deseo por completo para evitar la presión. Ambos se sienten lógicos, ambos se sienten justificados, y ambos son intentos de resolver el mismo problema. Querer no se siente seguro, así que el sistema se tensa alrededor de él, o se retira de él,
Lo que a casi nadie se le muestra es que hay una tercera opción, una que no requiere esfuerzo y no requiere desaparición, descanso con presencia. Esta es la opción que no te pide gestionar el deseo y no te pide abandonarlo. Te pide que te quedes, no para actuar un estado, no para sostener nada, solo para permanecer presente sin presionarte. Descanso con presencia significa esto. Permites que el deseo exista sin corregirlo inmediatamente. Notas que quieres dinero sin convertirlo en un problema espiritual. No te fuerzas a sentirte confiado y no te avergüenzas por querer. Dejas que la sensación esté ahí sin supervisión. Esto es muy diferente tanto del control como del apagón. El control dice, necesito arreglar este sentimiento. El apagón dice, necesito dejar de sentir del todo. La presencia dice, puedo estar aquí sin arreglar ni irme. Y esto importa porque el sistema nervioso aprende a través de la experiencia. Cuando aprende que querer no lleva al castigo, al juicio o al monitoreo constante, empieza a suavizarse. Y cuando la presión cae, el deseo no necesita ser forzado. Empieza a regresar por sí solo, no dramáticamente, no emocionalmente, naturalmente. Por esto es que tanta gente nunca estabiliza un estado. Creen que la elección es entre esforzarse más o querer menos, entre control o desapego, pero ninguno crea seguridad. La seguridad viene de quitar la tensión, de permitir que el deseo exista sin convertirlo en una prueba. Así que la corrección aquí no es más técnica y no es retirada espiritual. Es aprender a querer sin ponerte rígido, a mantenerte involucrado sin presión, a descansar sin desaparecer. Y una vez que esa opción se vuelve disponible, toda la dinámica cambia. Porque el deseo ya no tiene que ser gestionado o eliminado, finalmente puede respirar. Aquí es donde la enseñanza de Neville es más malinterpretada. Y no es porque sea compleja, es porque la gente, en silencio, agrega esfuerzo donde Neville nunca lo puso. Así que dejemos esto limpio. Un estado no es algo que sostienes, un estado es el lugar al que regresas. Esa distinción por sí sola lo cambia todo. Sostener implica esfuerzo, implica vigilancia, mantenimiento. La sensación de que algo podría resbalar si dejas de prestar atención. Vivir en un estado se siente muy diferente. Se siente ordinario, sin drama, estable. No sostienes tu personalidad todo el día. No mantienes tu identidad conscientemente. No te despiertas revisando si sigues siendo tú mismo. Vives desde ahí. A eso se refería Neville con un estado. Un estado no se crea a la fuerza. Se revela a través del hábito. Es la posición a la que regresas naturalmente cuando no te estás esforzando. Y aquí es donde entra el agotamiento. Porque mucha gente convierte el estado en algo que tienen que administrar. Intentan quedarse ahí a la fuerza. Se monitorean a sí mismos. Vigilan sus pensamientos. Vigilan sus reacciones. Vigilan sus sentimientos. ¿Estoy alineado? ¿Se me cayó el estado? ¿Sigo ahí? Y sin darse cuenta, se salen del estado que intentan habitar. Porque el monitoreo siempre crea distancia. En el momento en que te observas, ya no estás viviendo desde el estado. Lo estás evaluando, corrigiendo, revisando. Y la distancia crea inestabilidad, no porque hicieras algo mal, sino porque la distancia elimina la naturalidad. Por eso, sostener agota a la gente. Sostener requiere esfuerzo. El esfuerzo requiere energía, y ningún sistema nervioso puede mantener un automonitoreo constante para siempre. Así que el sistema se cansa, y cuando se cansa, o se tensa más, o colapsa. Por eso la gente se quema, por eso llega el burnout. No porque la ley no funcione, sino porque convirtieron el estado en un empleo. Neville nunca enseñó autocontrol. No estaba diciendo, administra tu mundo interior perfectamente. Él señalaba tu ubicación interna. ¿Dónde estás parado cuando dejas de intentarlo? Ese lugar dice la verdad, porque los estados no se revelan cuando estás tenso. Se revelan cuando estás lo suficientemente relajado para regresar naturalmente. Piénsalo en términos simples. Cuando la riqueza es un estado, no te despiertas recordándote ser rico. Cuando la seguridad es un estado, no ensayas la calma. Cuando el amor es un estado, no monitoreas si lo estás haciendo bien. Respondes naturalmente.
El esfuerzo es siempre una señal de que estás parado fuera del estado. Vivir se siente muy diferente a sostener. Sostener se siente tenso. Vivir se siente asentado. Sostener se siente como vigilancia. Vivir se siente como familiaridad. Sostener se siente frágil. Vivir se siente estable. Por eso tanta gente se siente confundida. Creen que el trabajo es mantener un sentimiento, pero los sentimientos fluctúan. Los estados no. Un estado se revela a través de cómo regresas, cómo te hablas a ti mismo bajo presión, cómo respondes a la demora, cómo interpretas los momentos de incertidumbre. Esas reacciones muestran dónde vives, y cuando alguien está agotado, a menudo es porque ha estado tratando de sostener un estado en lugar de dejar que se convierta en el lugar donde descansa. No entras a un estado tensándote, entras asentándote, y asentarse no requiere esfuerzo, requiere seguridad. Una vez que el cuerpo se siente lo suficientemente seguro para dejar de ponerse rígido, el estado se estabiliza por sí solo, no porque lo forzaste, sino porque finalmente dejaste de pararte fuera de ti mismo. Este es el punto de Neville que la mayoría se pierde. El estado nunca fue diseñado para ser sostenido, fue diseñado para ser vivido. El agotamiento ocurre cuando vivir se convierte en mantenimiento. Y aquí está la parte importante. Vivir un estado no significa que nunca sientas presión, significa que la presión no te reubica, no te empuja al esfuerzo y no te empuja al colapso. Tú permaneces. La naturalidad es el verdadero indicador, no la emoción, no la certeza, no la intensidad emocional, la naturalidad. Cuando algo es natural, dejas de revisarlo, dejas de probarlo, dejas de preguntar si está funcionando. Vives desde ahí. Así que la pregunta no es ¿cómo sostengo mejor el estado? La pregunta real es ¿a dónde regreso cuando dejo de intentarlo? Ese lugar es el estado. Y una vez que entiendes esto, otra pregunta aparece naturalmente. Una muy importante. Entonces, ¿cómo vuelves a querer dinero sin caer en la presión? Este es el puente. No de la carencia a la abundancia, sino de la presión a la seguridad. Porque no necesitas aprender a querer dinero. Ya sabes cómo. Lo que necesitas es eliminar lo que hizo que querer se sintiera peligroso. Así que esta sección no se trata de hacer más. Se trata de hacer menos, pero con claridad. No estamos persiguiendo resultados aquí. Estamos restaurando el permiso. Y comienza muy simple. Paso A. Nómbralo simplemente. Di esto, internamente o en voz alta. Quiero dinero. Eso es todo. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin adornos espirituales. No digas, quiero dinero para poder ayudar a la gente. No digas, quiero dinero pero ya estoy agradecido. No digas, quiero dinero pero solo si está alineado. Solo la verdad. Quiero dinero. Nota qué pasa en tu cuerpo cuando lo dices. No para arreglarlo, no para analizarlo, solo nota. Este paso importa porque nombrar algo claramente elimina la tensión interna. Cuando no nombras el deseo, el sistema se mantiene rígido en su contra. Nombrar no es exigir, es honestidad. Paso B. Elimina la moralidad. Esto es crucial. Querer dinero no es malo. No es superficial. No es un defecto espiritual. Y querer no es prueba de carencia. La carencia dice, me falta, y soy menos por eso. Querer dice, hacia aquí me estoy orientando. La dirección no es deficiencia. Una brújula apuntando al norte no está fallando porque aún no ha llegado ahí. Así que suelta el peso moral. El dinero no es una prueba de carácter. El deseo no es una medida de tu valor. Cuando la moralidad se va, el cuerpo se suaviza. Y esa suavidad es lo que permite que el deseo exista sin presión. Paso C. Cambia de la desesperación a la orientación. Este es un cambio sutil pero poderoso. La desesperación suena así. Necesito que esto pase. No puedo relajarme hasta que esto cambie. Necesito pruebas. La orientación suena diferente. Hacia allá voy. Sin urgencia, sin súplicas, solo dirección. La orientación no exige velocidad. No colapsa si no pasa nada hoy. Simplemente sabe hacia dónde se dirige. Y cuando el deseo se convierte en orientación en lugar de desesperación,
Deja de atacar al sistema nervioso. Deja de sentirse como supervivencia. Empieza a sentirse como movimiento. Paso D. Usa una frase de estado simple. No muchas, no constantemente. Una, lenta, suave, neutral. Aquí hay algunas opciones. Elige la que se sienta con menos carga. Se siente seguro tener dinero. Pausa. Puedo sostener más sin presión. Pausa. No necesito merecer lo que ya es mío. Pausa. No estás tratando de convencerte. Estás introduciendo seguridad. Dilo una vez, luego detente. La repetición funciona cuando es suave, no cuando es forzada. Paso E. Pequeña señal de encarnación física. Nada dramático. Ninguna visualización. Ninguna postura extraña. Solo esto. Exhala despacio. Deja caer los hombros. Suelta la mandíbula. Eso es todo. El cuerpo necesita una señal de que querer no requiere ponerse en guardia. Así es como el deseo se reabre de forma segura, no a través del esfuerzo, no a través de la creencia, a través del permiso. Cuando el cuerpo aprende, puedo querer sin ser castigado, el deseo deja de apagarse, no regresa de golpe, no explota, regresa en silencio, naturalmente, y así es exactamente como debe volver. Ahora necesitamos hablar de la parte que casi todos evitan, porque aquí es donde la gente se estabiliza o se sabotea silenciosamente. Aquí está, dicho claramente. Asumir riqueza no es fingir que las cuentas no existen. Ese malentendido crea más conflicto interno que casi cualquier otra idea en este espacio. La fe arraigada no es negación, no es cerrar los ojos, no es evitar los números, no es negarse a interactuar con lo que tienes enfrente. Y definitivamente, no es esperar pasivamente mientras llamas a eso confianza. Eso no es fe. Eso es evasión disfrazada de espiritualidad, y la evasión siempre te desconecta de la presencia. La asunción real está mucho más con los pies en la tierra que eso. Puedes abrir tu cuenta de banco y seguir viviendo en el estado. Puedes mirar una factura y no colapsar internamente. Puedes tomar acción sin salirte de la asunción, porque la asunción no se prueba con lo que evitas, se revela por cómo respondes. Esta es la corrección que la mayoría necesita. Asumir riqueza no significa que te niegas a lidiar con la realidad. Significa que la realidad ya no define quién eres. No peleas contra los hechos, tampoco los dramatizas. Te encuentras con ellos desde una posición estable. Esta es la frase que ancla todo. Me hago cargo de lo que hay, desde quien soy ahora. Dilo otra vez, despacio. Me hago cargo de lo que hay, desde quien soy ahora. Nota lo que eso hace por dentro. No hay pánico en ello, ni falsa valentía, ni fingimiento, solo orientación. No estás diciendo, esto no debería estar pasando. No estás diciendo, esto prueba que fallé. Estás diciendo, estoy aquí y puedo responder. Eso es fe arraigada. La fe arraigada no requiere que te sientas bien todo el tiempo. No requiere certeza absoluta. No requiere elevación emocional. Requiere presencia. Aquí es donde la gente se confunde. Creen que fe significa nunca sentir tensión. Pero la tensión es solo una sensación. El colapso es pérdida de identidad. Puedes sentir la sensación y aún así mantener tu ubicación. Esa es la diferencia. Así que veamos cómo se ve esto en la vida real. Abres un recibo. Patrón viejo, tu cuerpo se tensa. Tu mente se adelanta. Las historias aparecen al instante. Voy atrasado. Debería estar más lejos. Esto significa que no está funcionando. Y luego viene la capa espiritual. No debería sentirme así. Necesito corregir mi estado. Ni siquiera debería estar lidiando con esto. Esa acumulación crea presión. Nueva posición. Abres el recibo. Notas la sensación, la tensión, la reacción. Y te quedas. Me hago cargo de lo que hay, desde quien soy ahora. Sin discutir, sin explicar, sin autocorrección. No te abandonas a ti mismo, pagas la cuenta o planeas cómo manejarla y tu identidad permanece intacta. Así es como se ve la integración. Otro ejemplo, tomar acción. Mucha gente piensa que si toman acción con el dinero, significa que no confían en la ley, pero la acción en sí misma es neutral.
Es la posición detrás de ella lo que importa. La acción tomada desde el miedo te saca del estado. La acción tomada desde la estabilidad lo expresa. Así que la pregunta no es, ¿debería actuar o no? La pregunta real es, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Estás actuando para aliviar el pánico? ¿O estás actuando porque la vida se está moviendo? Puedes enviar un correo, hacer una llamada, aplicar a algo, decir sí o no, y aún así permanecer en la asunción. No te sales del estado por participar en la vida. Te sales del estado por entrar en pánico sobre la participación. Por esto es que fingir rompe a las personas. Fingir requiere tensión. Tienes que ignorar hechos, suprimir reacciones, convencerte constantemente de que todo está bien. Eso es agotador. Y el sistema nervioso siente esa contradicción. Pero cuando la asunción es real, no hay argumento interno. No necesitas convencerte. Simplemente te mueves desde un lugar diferente. Aquí hay otro ejemplo cotidiano. Notas que aparece la ansiedad por dinero. Patrón viejo. Corres a afirmar. Corres a corregir el pensamiento. Intentas forzar la calma. Nueva posición. Notas la ansiedad. Y no haces que signifique nada. Te mantienes presente. Me hago cargo de lo que hay, desde quien soy ahora. La ansiedad es una sensación, no un veredicto. Cuando dejas de interpretar la sensación como un fracaso, el sistema se relaja, y los sistemas relajados se integran. Por esto tanta gente oscila entre extremos. Esperanza, luego colapso, esfuerzo, luego adormecimiento. Intentar, luego desaparecer, porque nunca aprendieron a estar presentes con la realidad sin perderse a sí mismos. La integración resuelve eso. No escapas de la vida, la habitas. Dejas que la realidad se mueva sin dejar que te defina. Por esto el dinero deja de ser un tema tan cargado cuando la asunción se vuelve sólida. Dejas de perseguirlo, dejas de evitarlo. Interactúas con él normalmente. Y normal es poderoso. Normal significa estable. No estás esperando pruebas para sentirte seguro. No estás fingiendo que nada existe. Simplemente estás ubicado. Y la ubicación es lo que estabiliza el estado. Esta es la parte que la gente no escucha lo suficiente. La ley no responde a la negación, responde a la posición. ¿Dónde estás parado internamente cuando respondes a la vida? ¿Estás rígido o estás asentado? Dos personas pueden hacer la misma cosa, pagar la misma cuenta, hacer el mismo movimiento. Uno colapsa internamente, el otro permanece intacto. La diferencia no es la acción, es la identidad detrás de ella. Por eso esta frase importa tanto. Me hago cargo de lo que hay, desde quien soy ahora. Le da al sistema nervioso algo que rara vez tuvo antes: estabilidad durante la interacción, no retirada, no control, presencia. Y cuando la presencia se vuelve familiar, el deseo ya no se siente peligroso, porque querer ya no significa perderte a ti mismo. Puedes querer dinero y quedarte, puedes interactuar con la realidad y permanecer intacto. No tienes que elegir entre la fe y la funcionalidad. Esa elección siempre fue falsa. La fe no es la ausencia de participación. La fe es participación sin colapso de identidad, y una vez que eso se encarna, el dinero deja de ser un campo de batalla. Se vuelve parte de la vida otra vez. No algo que adoras, no algo que temes, algo que puedes sostener sin presión. Aquí está el reencuadre que lo cambia todo. El deseo no es el problema, el deseo es una señal. Cuando el deseo regresa, no es la carencia apareciendo, es la fuerza vital regresando. El apagón puede sentirse pacífico, quieto, calmado, pero es una calma sin movimiento. Nada te empuja hacia adelante, nada te invita hacia afuera, nada se siente vivo. La paz real se siente diferente. Es tranquila, pero viva. Hay interés, hay calidez, hay un suave sí a la vida. Así que cuando el querer empieza a volver, aunque sea suavemente, aunque sea torpemente, eso no es un retroceso, es la seguridad reconstruyéndose. Tomemos un momento corto aquí. Nada que arreglar, nada que forzar. Solo escucha, pausa, nota tu respiración. No la cambies. Pausa, deja caer tus hombros, solo un poco.
Suelta la mandíbula. Ahora, sin esfuerzo, deja que esta frase aterrice. Tengo permiso de querer. Se vale querer dinero. Puedo querer sin presión. Siente la diferencia entre forzar el deseo y permitirlo. Si algo se suaviza es suficiente. Si nada cambia, también está bien. Esto no es un examen. El deseo no regresa a través del esfuerzo. Regresa cuando el cuerpo se siente lo suficientemente seguro para quedarse. Y quedarse, sin presión, es lo que trae la vida de vuelta en línea. Así que llevemos esto a casa. Querer dinero se sintió mal porque el deseo se ató a la presión. Lo que parecía paz era a menudo protección, culpa y fatiga. La nueva opción no es control y no es desaparición. Es deseo sin presión, presencia sin actuación. Si esto resonó, responde esto en los comentarios. ¿Cuándo empezó a sentirse inseguro el querer para ti? Solo una frase. Y si quieres el siguiente video, te mostraré la diferencia entre el sábat y el adormecimiento emocional. Regresa cuando vuelva la pregunta.